Comentario Hechos capítulo 6 y 7. Capítulo 6. Ahora se encuentran con un segundo problema dentro de la iglesia. En el capítulo 5 fue el engaño en los corazones de Ananías y Zafira. Aquí es una queja en las filas de creyentes. En cierto sentido, la queja era una evidencia de bendición. La asamblea había crecido tan rápido que los apóstoles no podían manejar la distribución diaria de alimentos, y como resultado estaban descuidando a algunas de las greco-judías. Es estimulante trazar el crecimiento de la iglesia. Creyeron 3,000. Capítulo 2, versículo 41. Luego se añadieron cada día creyentes. Capítulo 2, versículo 47. Más tarde creció con 5,000 hombres. Capítulo 4, versículo 4. Luego este número se multiplicó. Capítulo 6, versículo 1. Y después el número volvió a multiplicarse grandemente. Capítulo 6, versículo 7. ¿Cuál fue el secreto de este crecimiento asombroso? Veas la respuesta en capítulo 5, versículo 41 al 42. Los líderes estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo, y la gente vivía su fe diariamente. Hechos capítulo 5, versículo 42. Es un buen modelo a seguir. 1. Servicio cristiano diario. 2. Servicio en la casa de Dios. 3. Servicio de casa en casa. 4. Trabajo de cada miembro. 5. La palabra diácono viene de la palabra diaconía, que significa sirviente, alguien que sirve a la mesa, y que en el cristianismo se le aplica a los que sirven en la iglesia o tienen un ministerio en la iglesia. Estos 7 apóstoles servían a la mesa, es decir, servían los alimentos para la gente o hermanos necesitados. Nótese que la iglesia hizo la elección, en tanto que los apóstoles hicieron el nombramiento efectivo. Los apóstoles, también guiados por el Espíritu, fijaron los requisitos, los cuales los creyentes gozosamente aceptaron. Este es un cuadro de unidad y armonía entre los líderes espirituales y los miembros del rebaño. Es posible que de este primer nombramiento se hayan desarrollado el oficio de diácono. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. La tarea principal de los diáconos era atender las necesidades materiales y así aliviar a los apóstoles para que se dedicaran a su ministerio espiritual. Hoy el diácono asiste al pastor en la consejería y el servicio, ayudándole a lograr que se haga el mayor trabajo posible. Cuando los diáconos o cualquier otro dirigente de la iglesia encadena, la palabra diácono viene de la palabra diaconía, que significa sirviente, alguien que sirve a la mesa, y que en el cristianismo se le aplica a los que sirven en la iglesia o tienen un ministerio en la iglesia. Estos 7 apóstoles servían a la mesa, es decir, servían los alimentos para la gente o hermanos necesitados. Nótese que la iglesia hizo la elección, en tanto que los apóstoles hicieron el nombramiento efectivo. Los apóstoles, también guiados por el Espíritu, fijaron los requisitos,
los cuales los creyentes gozosamente aceptaron. Este es un cuadro de unidad y armonía entre los líderes espirituales y los miembros del rebaño. Es posible que de este primer nombramiento se hayan desarrollado el oficio de diácono. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. La tarea principal de los diáconos era atender las necesidades materiales y así aliviar a los apóstoles para que se dedicaran a su ministerio espiritual. Hoy, el diácono asiste al pastor en la consejería y el servicio, ayudándole a lograr que se haga el mayor trabajo posible. Cuando los diáconos o cualquier otro dirigente de la iglesia encadena al pastor, es interesante notar que Esteban testificó donde había judíos de Cilicia, porque Pablo procedía de aquel lugar. Capítulo 21, versículo 39. Y bien puede haberse enfrentado a Esteban en el debate allí en la sinagoga. El enemigo siempre está trabajando. Y antes de que pasara mucho tiempo, Esteban fue arrestado. Le acusaron de blasfemar contra Moisés y la ley y de decir que el templo sería destruido. Esto tal vez puede ser una referencia a las palabras de Jesús en Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Los judíos trataron a Esteban de la misma manera que lo hicieron con Cristo. Contrataron testigos falsos, hicieron acusaciones dudosas y no le dieron el beneficio de un juicio justo. Marcos capítulo 14, versículo 58 y 64. Dios testificó de la fe de Esteban mediante la gloria que irradiaba de su rostro. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. En el próximo capítulo consideraremos el gran discurso de Esteban que muestra el fracaso de Israel a través de los siglos. El capítulo 7 es un punto crucial en Hechos. Al rechazar Israel finalmente a Jesucristo y perseguir a la iglesia, después de este acontecimiento, el mensaje salió de Jerusalén y fue a los gentiles. Capítulo 7. Este capítulo registra el discurso más largo del libro de Hechos, así como el punto decisivo de la historia espiritual de Israel. Registra el tercer homicidio importante de la nación. Juan el Bautista, Cristo y ahora su final rechazo del mensaje de salvación. En su discurso, Esteban repasó la historia de Israel y destacó que la nación siempre rechazó a los líderes escogidos por Dios cuando aparecieron por primera vez, pero los recibieron la segunda vez. Tanto Moisés como José fueron ejemplos de este patrón. Asimismo, Israel trató a Cristo. Juan el Bautista y los apóstoles lo presentaron a la nación, pero ésta lo rechazó. Sin embargo, Israel recibirá a Cristo cuando aparezca por segunda vez. El pacto de Dios con Abraham, versículo 1 al 8. El pacto con Abraham está registrado en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18, así como en Génesis capítulo 15 y 17 incluye la posesión por parte de la simiente de Abraham de la tierra prometida y la promesa de la multiplicación de sus descendientes en los años venideros. El sello de este pacto fue la circuncisión. Este pacto con Abraham fue el fundamento de la nación judía. Dios no hizo este pacto con los gentiles ni tampoco se aplica a la iglesia. Espiritualizar estas promesas y aplicarlas a la iglesia es entender mal y tergiversar las escrituras.